Hola a todos y sean una vez más muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji Kundalini Yoga, El poder está en ti. Este es el libro y es el material que estamos utilizando como base para toda la información que estamos compartiendo. Nosotros estamos explorando y profundizando, pero tenemos como base la información que Prabhuji nos trae sobre este hermoso sendero del Kundalini en este libro. Entonces, en esta ocasión nosotros tenemos la oportunidad de explorar, el nombre del capítulo es Despertar, Ascenso y Descenso de la Kundalini Shakti. Y para los que ya han visto nuestras clases previas, notan que es un tema que ya yo he ido mencionándolo con cierta frecuencia, y el día de hoy entonces vamos a descubrir qué es lo que nos viene a aportar este capítulo. Como siempre, cada uno de los capítulos para mí tiene algo muy especial, y este en específico viene a aclararnos qué es realmente lo que sucede y cuál es la importancia de cada una de estas etapas. Como siempre hemos mencionado, que tenemos estamos al frente de un sistema que es sofisticado, que tiene que seguir rigurosamente cierta orden. Entonces el día de hoy vamos a descubrir aún más qué es lo que sucede. Vamos a iniciar entonces por lo que sería el despertar de la Kundalini Shakti. Como ya hemos mencionado en diferentes ocasiones también, el Kundalini Yoga es un sistema muy sofisticado que nos brinda la posibilidad de despertar la Kundalini. Ese es el propósito de este sendero. Siempre es recomendado bajo la guía experta de un maestro iluminado. En este capítulo, también en la sección sobre la sadhana, vamos a continuar expresando la importancia de esto y también el riesgo que conlleva hacerlo sin la guía adecuada. Ahora vamos a ver cómo solo el despertar de la Kundalini, sin incluir lo que sería el ascenso y el descenso, va a estar compuesta de varias etapas. Empezando por lo que sería la armonización de Ida Nadi y Pingala Nadi, continuando por la apertura de los chakras, esa sería la segunda. Después tenemos el despertar del Sushumna Nadi, y por último entonces es que realmente tenemos la etapa del despertar de la Kundalini Shakti. En el libro se expresa con mucha claridad cómo el orden de estas etapas es de importancia cardinal, ya que el despertar de la Kundalini sin estas condiciones previas puede traer consigo nefastas consecuencias. Si despertamos la Kundalini mientras los chakras están aún cerrados, esta puede estancarse durante años. La Kundalini puede quedar reprimida en el primer chakra si se despierta antes del Sushumna Nadi. Entonces esto va a dar lugar a diferentes problemas físicos y psicológicos. Entonces me parece muy interesante cómo estamos en el libro iniciando con esta advertencia del hecho de la importancia de el orden que tiene cada una de las etapas y cómo incluso despertar, por ejemplo, los chakras o despertar la Kundalini antes del Sushumna puede causar ese estancamiento, y lo vamos a ver expresado en diferentes problemas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces ahora vamos a continuar explorando cada una de esas etapas. Vamos a iniciar con la armonización de Ida y Pingala Nadi. Nosotros tuvimos nuestra clase donde exploramos sobre los nadis y en esta desarrollamos con profundidad sobre esos, así que es muy recomendado escuchar esa clase para entender mejor sobre qué estamos hablando, qué sucede en esta etapa. Vimos cómo los nadis Ida y Pingala se encuentran a los costados del Sushumna, y estos van a constituir la manifestación a nivel individual de la misma polaridad que mantiene el universo a nivel cósmico. Día, noche, masculino, femenino, positivo, negativo. El Ida entonces va a ser refrescante, este es también pálido, mientras que el Pingala va a generar calor, este color rojo, y este está relacionado con la digestión. El Ida recibe el nombre de Chandra Nadi porque canaliza la energía negativa, femenina o lunar,
mientras que el Pingala recibe el nombre de Surya Nadi porque canaliza la energía positiva, masculina o solar. Ambos canales de prana se encuentran con el Sushumna en el primer chakra, que va a ser el Muladhara chakra. La actividad de estos nadis es cíclica, como ya habíamos comentado, puede durar entre 90 a 180 minutos, pero ¿qué ha sucedido? Que nuestros hábitos y costumbres negativas, algo que es propio de nuestra sociedad moderna, han perturbado esta armonía y equilibrios naturales. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en la sección sobre la sadhana, estos pueden ser purificados y entonces su funcionamiento puede ser armonizado mediante lo que sería la práctica, que comprende asanas, pranayamas, que son ejercicios de respiración y también relajación. Solo cuando nosotros establecemos un equilibrio de estos dos nadis, el Sushumna realmente puede ser despertado. La segunda etapa es la de la apertura de los chakras. Esta apertura se va a apreciar en nuestra psicología, en nuestro carácter, también en nuestras actitudes. En la mayoría de los seres humanos, el único chakra que está abierto es el primero. Este es el más elevado dentro del reino animal. Debido a esto, nosotros nos esforzamos principalmente por satisfacer nuestras necesidades básicas y esenciales, como sería dormir, comer, defendernos y procrear. Entonces, el Kundalini Yoga no puede ser aprendido en un libro o con un profesor ordinario. Es algo que me interesa que quede, muy claro, porque estamos compartiendo sobre este hermoso sendero, pero no podemos, este instituto no puede asumir la responsabilidad de que una persona inicie una práctica sin la guía de un maestro realizado. En el libro nos explica Prabhuji en suficientes ocasiones, y esta es otra de ellas, cómo para avanzar en este sendero se requiere la guía personal de un gurú realizado, porque no todos los practicantes nacen, por ejemplo, con el mismo nivel de evolución. A veces, debido a los esfuerzos espirituales en vidas pasadas, los centros inferiores de ciertas personas ya han sido abiertos y no necesitan trabajar en estos chakras. Algunos van a nacer con determinados chakras abiertos sin ni siquiera saberlo. Usualmente, estas personas con ciertos chakras abiertos, aparte del inferior, que es el Muladhara, como ya mencionamos, van a ser personas que destacan en la sociedad y se convierten en líderes importantes. Por lo tanto, es imprescindible que un maestro espiritual nos indique al menos nuestro nivel de desarrollo actual. Los chakras se pueden abrir con ciertos ejercicios de pranayama, también mediante la repetición de mantras. Todo eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en las clases que vamos a dedicar a cada uno de los chakras, y también cuando tengamos oportunidad de indagar sobre lo que es la sadhana que propone este sendero. Entonces, ya la tercera etapa de este despertar de la Kundalini es el despertar del Sushumna Nadi. El despertar del Nadi principal es un paso importantísimo en el proceso del Kundalini Yoga. Si no se ha despertado el Sushumna Nadi, nos sirve de mucho que nosotros despertemos los chakras o incluso la Kundalini. Básicamente, no tiene por dónde elevarse si nosotros no lo hemos abierto. Y esto lo compartimos también en nuestra clase sobre los nadis, y es la razón por la que este es el nadi principal, porque es por donde la Kundalini va a ascender al séptimo centro para lograr esa función con Shiva. Cuando el poder serpentino se eleva, la energía que no asciende a través del Sushumna simplemente va a ser desperdiciada. Por eso a veces vemos a practicantes que perciben una gran energía y sus cuerpos se retuercen ante aquel poder, pero estos van a volver a sus mismas debilidades una vez terminada esta experiencia. Aunque vemos que la energía asciende y sube, su carácter y su vida continúan igual, porque la Kundalini no puede subir a través del nadi principal mientras éste permanezca cerrado. Solo cuando se despierta el Sushumna, la Kundalini puede ascender libremente y entonces unirse con Shiva en el séptimo centro.
Vamos a ver más adelante que es muy diferente lograr el despertar de la Kundalini que lograr elevarla por el Sushumna Nadi, y que esta va realmente a representar en nuestras vidas esa elevación, que es lo que va a representar. Nosotros podemos elevar la Kundalini a través de diferentes asanas también, pranayamas, que son ejercicios de respiración, y también con ciertas técnicas de lo que es el Kriya Yoga. Tenemos varios escritos de Prabhuji donde él nos brinda la definición sobre este yoga para las personas que no están familiarizadas, y él nos dice que el Kriya Yoga es el yoga de la limpieza y de la purificación, tanto externa como interna, y la palabra Kriya en sí significa acción o esfuerzo. Entonces la esencia de esta vía yógica va a ser la observación de nuestros esfuerzos y de nuestras acciones. Para finalizar esta etapa es importante aclarar que no es aconsejable tratar de despertar el Sushumna Nadi sin la experta guía de un maestro espiritual iluminado. Entonces ahora ya la última etapa en este proceso va a ser el despertar de la Kundalini Shakti. Entonces solo ahora, después de que vimos la armonización del Ida del Pingala, la apertura de los chakras, después continuamos con el Sushumna Nadi, y solo ahora es entonces que vamos a realmente hablar sobre lo que sería el despertar de la Kundalini Shakti. Esta etapa en el libro inicia mostrándonos varios versos sobre lo que sería el despertar de la Kundalini en diferentes libros sagrados, y en esta ocasión nosotros vamos a compartir el primero de esos versos que encontramos en el libro. Este se encuentra en el Devi Gita y dice: en primer lugar, inspirando de la manera yógica, permite que tu atención se enfoque en el Muladhara. Entre el ano y los genitales yace la Kundalini Shakti. Comprendiendo esto, ella, Kundalini, debe ser despertada. Esto lo encontramos en el Devi Gita del Devi Bhagavatam 7.35-48. Continuamos viendo entonces que la evolución espiritual no es el resultado de una práctica, técnica, método o sadhana. Sin embargo, la práctica sistemática recomendada por el Gurú no debe de ser descuidada, porque a través de ella nosotros podemos crear la situación propicia para que algo de lo divino ocurra. Esto es algo que hemos comentado en diferentes ocasiones, cómo no podemos manipular lo divino y cómo la realización de nuestro ser nunca será el resultado de una técnica, un método, una práctica. Y es algo que Prabhuji también menciona en sus libros y en conferencias, como de ser así, entonces el método sería más importante que Dios. Pero vemos como aquí se menciona que aunque la iluminación, realizar lo que realmente somos, no es el resultado de una práctica, esta no debe de ser descuidada, porque esta nos va a proporcionar las condiciones para que algo de lo divino ocurra en nosotros. Entonces, no es lo más importante, no vamos a lograr la iluminación, no obtenemos como resultado de una práctica realizar lo que realmente somos, pero al mismo tiempo no debe de ser descuidado, porque sí nos va a brindar ciertas condiciones que sin esa práctica nosotros no tenemos. Y a lo mejor algo de lo divino sí pueda ocurrir en nosotros. Ahora nosotros vamos a compartir diferentes maneras en las que puede suceder el despertar de la Kundalini Shakti. La primera es un despertar natural que se da en las personas que han practicado sadhana muy estricta en vidas pasadas. Y cabe recordar que muchas almas se reencarnan reiteradas veces, tanto en nuestro planeta como en otros. Aquellos que experimentan un despertar espontáneo no deberían de asustarse, sino que lo que pueden hacer es acercarse a un auténtico gurú que pueda otorgarles información acerca de este fenómeno. También es posible despertar el fuego divino mediante mantras. A través de la práctica del mantra es posible purificar los nadis, la mente y el cuerpo, tanto el cuerpo físico como el cuerpo astral. Dicha purificación presenta las condiciones óptimas para el despertar del poder serpentino. Vamos a ver
como en la primera parte que vamos a tocar en la sección de la sadhana del Kundalini Yoga es la purificación en diferentes niveles. Asimismo, la repetición de mantras que le llamamos japa va a afectar directamente a los chakras, y esto también lo que hace es que perturbe el sueño de la Kundalini en el primer centro, que es el Muladhara Chakra. Otra manera de despertar esta poderosísima fuerza de la madre en nosotros es a través de lo que llamamos tapasya o austeridades. En esta sociedad moderna, que también le podemos llamar consumista, dedicada al consumo, podemos ver claramente cómo vamos tras la satisfacción de nuestras necesidades. Ese deambular tras el placer nos causa difusión mental y pérdida de energía y también de vitalidad. La austeridad entonces implica permitirnos solamente realmente lo necesario para vivir, y esto nos va a proporcionar una gran tranquilidad interna y al mismo tiempo también purifica los nadis. La energía del tapasya o austeridad va a perturbar el dormir de la Kundalini. La asociación con un maestro iluminado es una de las maneras más simples de despertar el poder serpentino. Si el gurú es realmente lo que llamamos un Jivan Mukta, que significa liberado en vida, este va a poseer la posibilidad de canalizar el poder espiritual y transmitirlo a aspirantes sinceros que se abran por completo. Entonces, si un aspirante, un sadhaka, tiene esa vulnerabilidad de abrirse por completo, entonces va a ser muy fácil para ese Jivan Mukta poder transmitir el poder de la Kundalini Shakti. Este proceso en sí se le denomina Shakti Pata. El maestro puede despertar la Kundalini Shakti de una persona a través de una mirada, a través de la palabra, a través del contacto físico o simplemente por la cercanía y asociación. En el libro también vamos a encontrar cómo la práctica más sencilla para despertar la Kundalini va a comenzar enfocando nuestra atención en el Muladhara Chakra, el cual en sí acumula energía pránica en dicho centro. La presión y el calor que nosotros vamos a ejercer por la concentración de la energía vital son los agentes que van a despertar el poder serpentino. Inmediatamente después de ser despertada, la Kundalini se va a desarrollar del Svayambhulinga y va a penetrar en el Sushumna Nadi, el cual la Kundalini misma obstruía con anterioridad. El libro que llamamos Yoga Chudamani lo confirma en el siguiente verso que me gustaría que leyéramos. Nos dice: la Kundalini yace eternamente, cerrando con su boca el pasaje a la puerta de Brahman, la conciencia que todo lo impregna. Pasando a través de ese pasadizo, uno se libera del sufrimiento al alcanzar la puerta de Brahma. Esto lo encontramos en el Yoga Chudamani Upanishad 37. Cuando la Kundalini comienza a despertar, uno lo que hace es que experimenta un suave hormigueo por todo el cuerpo. Y lo que hace es que se va a expandir desde los pies hacia arriba. Cabe señalar que el despertar de la Kundalini es muy diferente a elevarla. La elevación va a encerrar una mayor dificultad porque esta no depende solo de la práctica de ciertas técnicas, sino que demuestra nuestro estado de pureza. Si muchos pueden despertar el poder serpentino, son muchísimos menos los que logran elevarlo, porque esta demanda mucha práctica, perseverancia, paciencia, pureza y también requiere una profunda transformación. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería el ascenso de la Kundalini Shakti. Finalizamos con la etapa del despertar de la Kundalini y continuamos con el ascenso. Vemos como en el libro el ejemplo que tiene un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de que al igual que el mercurio sube en el termómetro hasta señalar la temperatura de nuestro cuerpo, la elevación de la Kundalini Shakti va a indicar nuestro nivel espiritual. La ascensión vertical del poder serpentino
refleja nuestro desarrollo y evolución de conciencia. Entonces la Kundalini puede ascender solamente después de haber trascendido los deseos de gratificación de los sentidos. Esta se elevará únicamente en aquellos con corazones que son puros y que están libres de los diferentes apegos y pasiones. Este proceso de la elevación de la Kundalini Shakti se describe en algunas escrituras como Linga Veda o la perforación de los emblemas místicos, y en otras se va a referir como Shat Chakra Veda, que es la perforación de los 6 chakras. La Kundalini Shakti asciende hasta el Sahasrara Chakra a través del Brahma Nadi. Esta es otra de las informaciones que compartimos en esa clase sobre los nadis. El Brahma Nadi está justo en el centro del Sushumna Nadi y realmente es por ahí donde va a elevarse la Kundalini. Entonces, en su camino, esta va a penetrar y a perforar cada uno de los chakras y va a abrazar sus respectivos lingas. Los lingas son, la traducción de esta palabra es emblemas místicos. Y este se va a unir con los devas de cada uno de los chakras, absorbiendo su energía. Me gustaría hacer un paréntesis para dejarles saber que nosotros vamos a profundizar en nuestra clase sobre los chakras, sobre cada uno de estos términos que acabo de mencionar, como los lingas o devas de cada chakra. La Kundalini en su proceso involutivo va a absorber las 36 tatuas o categorías de existencia. Como ya vimos en nuestra clase sobre las tatuas, lo hace desde las densas a los sutiles. La manifestación del universo ocurre en la manera opuesta, desde lo más sutil a la más burda, y entonces en el proceso de involución, cuando despierta la Kundalini, lo va a hacer desde lo más sólido hacia lo más sutil. Al alcanzar cada chakra va a disolver la tatua correspondiente. Los karmendriyas, que son los órganos de acción, los yanendriyas, que son los órganos cognitivos, los mahabhutas, que son los grandes elementos, y los tanmatras, que son los elementos sutiles. En esta ocasión cabe aclarar que el Shaivismo de Cachemira tiene una manera muy peculiar de asignar estos 5 órganos de acción, los panchakarmendriyas, a cada uno de los chakras. Este los va a clasificar según su sutileza y los asigna a los primeros 5 centros, desde el chakra más burdo, que en este caso sería el Muladhara, hasta el más sutil, que va a ser el Vishuddha. Entonces, todo este proceso de la elevación comienza en el Muladhara Chakra con lo que sería la disolución del Mahabhuta, que en este caso va a ser Prithvi o tierra. El Karmendriya va a ser Pada o pies. El Yanendriya va a ser Gana o nariz. Y el Tanmatra va a ser Gandha u olor. Después, esta corriente del fuego serpentino va a arrastrar el olor desde el Swadhisthana Chakra y procede a disolverlo junto con lo que sería el Mahabhuta, que es apas o agua. El Karmendriya en este caso es el Pani o manos. El Yanendriya es Rasana o lengua. Y por último, el Tanmatra es rasa o gusto. Después, este gusto es arrastrado hacia lo que sería el Manipura Chakra y este se va a disolver junto con el Mahabhuta, en este caso es tejas o fuego. El Karmendriya es Payu o ano. El Yanendriya es Kakshu u ojos y el Tanmatra es Rupa, que significa forma o color. Esta forma es llevada hasta el Anahata Chakra, donde se va a disolver junto con el Mahabhuta Vayu o aire. El Karmendriya en este caso va a ser Upasta o genitales. El Yanendriya es Tuak o la piel. Y el Tanmatra va a ser Sparsha o tacto. Este tacto entonces es llevado al Vishuddha Chakra y allí este se va a disolver junto con lo que sería el Mahabhuta Akasha o éter. El Karmendriya en este caso va a ser Vak o la boca y el Yanendriya va a ser Shrotra o los oídos.
Por último, el Tanmatra va a ser Shabda o sonido. Luego este sonido va a ser llevado al Aña Chakra para luego disolverse junto a lo que sería la mente, manas, en la inteligencia universal Mahat. A su vez, Mahat disuelve en Sukshma Prakriti, que es la naturaleza sutil, la cual se une con Parabindu, que es el punto supremo, y todo esto va a suceder en el Sahasrara Chakra. La disolución gradual de las letras significa la disolución de los pétalos que las sostienen estas letras, y por ende va a ser el desmantelamiento de los chakras. Los primeros 5 chakras poseen villas que consisten en las semillas sutiles de los elementos que representan. Durante el ascenso, cada elemento emana y es disuelto en su vija correspondiente. Cuando la Kundalini está en el Muladhara Chakra, su elemento tierra emana y se disuelve en su vija, que en este caso es Lam. Cuando esta ya llega al Swadhisthana Chakra, entonces su elemento agua emana y se disuelve en su vija, que es Vam. Entonces Lam se disuelve en Vam. Cuando la Kundalini llega al Manipura Chakra, su elemento fuego emana y se disuelve en su vija Ram. Entonces Vam se disuelve en Ram. Cuando la Kundalini llega al Anahata Chakra, su elemento aire va a emanar y se disuelve en su vija, que es Yam. Entonces Ram se disuelve en Yam. Cuando la Kundalini llega al Vishuddha Chakra, entonces el elemento éter emana y se disuelve en su vija Ham. Entonces Yam se disuelve en Ham. A medida que el poder serpentino asciende, se manifiestan cambios muy significativos en el carácter y en la personalidad del sadhaka o practicante, que están relacionados con este proceso involutivo de la Kundalini. Por ejemplo, junto con la disolución del elemento tierra en el agua, va a cesar la influencia del primer centro sobre la mente. Desde ese momento, entonces, la mente se verá influida por las energías que interactúan en el Swadhisthana Chakra. Cuando la Kundalini entonces absorbe el contenido energético de ese segundo centro y alcanza el Manipura, el Swadhisthana va a dejar de influir en la mente y por ende en el carácter de ese aspirante. En este nivel el Manipura Chakra influirá en la mente. Asimismo, cuando la Kundalini alcance el centro del corazón y absorba las energías del Manipura, el Anahata Chakra entonces influirá en la mente. Al continuar ascendiendo, la Kundalini absorberá la energía de este cuarto centro, siendo ahora las energías del Vishuddha las que van a influir en la mente. Al llegar el fuego divino al quinto centro y consumir entonces sus energías, el Aña Chakra influirá en la mente y en la personalidad del aspirante. Finalmente, cuando la Kundalini alcance el Sahasrara Chakra, esta emergerá y se fusionará con Shiva. En todas las clases que tendremos sobre los chakras vamos a explorar con mayor profundidad cuáles son esas cualidades psicológicas asociadas a cada uno de estos centros y cómo la apertura de ellos entonces va influyendo en nuestro carácter, como acabamos de mencionar. Este sendero se denomina también Laya Yoga, como lo mencionamos en nuestra clase sobre las estatuas, porque el yogi experimenta a nivel individual la misma disolución, Laya, que acontece en el universo a una escala macrocósmica. En este proceso involutivo, que es llamado Laya Yoga, el sadhaka realiza su auténtica naturaleza, que es completamente trascendental a dicha disolución. Cabe señalar que esta vía yógica no tiene el monopolio sobre la elevación del poder serpentino, tal como lo afirma el Hatha Yoga Pradipika. Vamos a leer, que nos dice: así como la serpiente Sesanaga sustenta la tierra, las montañas y los bosques, Kundalini es el apoyo de todas las prácticas yógicas. Por la gracia del Gurú, esta durmiente Kundalini se despierta. Entonces todos los lotos en los 6 chakras y nudos grandes se abran. Y esto lo encontramos en el Hatha Yoga Pradipika 3.1.2. Luego en el libro continuamos comentando cómo es un error creer que esta Kundalini, este poder serpentino del cual hemos hablado,
se eleva y alcanza el Sahasrara Chakra solo en las personas que siguen este sendero. Todo sadhaka que realiza la conciencia pura a través de un sendero involutivo, entonces no tiene que ser específicamente el que estamos explorando en este curso, que es el Kundalini Yoga, sino todos los otros que en ciertas ocasiones hemos mencionado, como el Bhakti Yoga, el Raja Yoga, el Jnana Yoga, el Tantra Yoga. Todos estos sadhakas, todos estos aspirantes experimentan el mismo fenómeno, y me gusta mucho el ejemplo que se ofrece en esta ocasión, que nos dice que de la misma manera en que un médico que conoce a la perfección el sistema auditivo y un analfabeto que ignora cómo funciona, ambos poseen igual capacidad para oír. No es el conocimiento teórico intelectual lo que despierta los chakras, sino la pureza. Antes que la Kundalini Shakti llegue al tercer chakra, las experiencias no pueden ser consideradas como progresos auténticos. La Kundalini puede subir en ciertas ocasiones hasta el Swadhisthana y entonces vuelve a descender. Solo después de que nosotros alcancemos el tercer centro, entonces podemos estar seguros de que el fuego divino no va a retroceder, pero nunca antes de este tercer centro, que es el Manipura Chakra. La elevación del poder serpentino no es solo la ascensión de una energía, sino que se trata de nuestra propia elevación. Es decir, que cuando Shakti se une con Shiva, es nuestro aspecto personal el que se funde con lo universal. Amrita, o el néctar de la inmortalidad, emana desde esa fusión de lo femenino con lo masculino. Y beber ese néctar no es que nos salvará de la muerte, nos dice en el libro, sino que nos despertará la realidad de que la muerte no existe. Me gusta mucho cómo nos va aclarando, ¿verdad?, esas percepciones incorrectas que tenemos sobre lo que sucede en este sendero. Y aquí nos aclara cómo no es que nosotros no vamos a morir, no es que no morimos, sino que despertamos esa realidad de que realmente la muerte no existe. De la misma manera, entonces, que en nuestra visión se va aclarando al amanecer a medida que el sol se eleva en el horizonte, entonces nuestra percepción gradualmente se agudiza con el ascenso de la Kundalini Shakti. A medida que este poder serpentino se eleva, nosotros podemos ver más allá de lo superficial y poco a poco percibimos mayor integración, como mencionamos en nuestra clase de las estatuas, sobre lo que sería el verdadero significado de la pureza para los sabios del Shaivismo de Cachemira, tomando en cuenta cómo ellos ven el término yoga, que significa unión, y logrando esa integración o despertar a lo que realmente somos, y ver, ¿verdad?, esa unión que siempre existía. Mientras más se eleva la Kundalini, esta va a ir purificando cada uno de nuestros diferentes cuerpos y envolturas, y va a revelar espacios y dimensiones ocultos hasta que la individualidad se va a disolver con el todo. Cuando el poder serpentino perfora y penetra cada chakra, nosotros vamos obteniendo acceso a muchas dimensiones que generalmente permanecen ocultas, y esto se debe a nuestro excesivo apego a lo que sería la realidad dual. Otro ejemplo que nosotros encontramos en el libro es que el ascenso que ocurre en este proceso se puede asemejar a subir un rascacielos, que la visibilidad del paisaje va a mejorar cuanto más altos nosotros subamos. Vamos a continuar hablando sobre el hecho de que en la mayoría de los seres humanos el poder serpentino yace dormido o se va a mover solo en los chakras inferiores. Su nivel de conciencia es materialista y terrenal, y la vida de nosotros está más dominada por los diferentes tipos de placeres sensoriales y por nuestro instinto de sobrevivencia. Cabe señalar en esta ocasión que existe una gran diferencia entre lo que sería un chakra abierto y uno despierto. Los chakras pueden estar abiertos
pero no necesariamente despiertos. Entonces, un chakra está abierto cuando ese está activo y funciona normalmente. Tanto en la entrada como en la salida de energía se mantienen esos niveles adecuados y este va a girar en torno a las agujas del reloj. Si este gira al revés, significa que está obstruido, bloqueado o cerrado. Un centro energético está despierto solo cuando la Kundalini Shakti lo ha perforado y ha absorbido su Prana Shakti y la energía de su Deva, como mencionábamos anteriormente sobre el despertar. Nosotros ahora vamos a leer el siguiente párrafo del libro que describe lo que sucede en el ascenso de la Kundalini a partir de lo que sería el quinto centro. Y dice: mientras la Kundalini esté debajo del quinto centro, aún podremos hablar y comunicarnos con nuestros semejantes. Pero cuando ascienda por encima del quinto, la experiencia trascenderá la verbalización y por lo tanto será indescriptible. En el sexto centro espera Bhagavan, que es la divinidad con cualidades en su aspecto personal. La fusión equivocta de Shiva y Shakti solo ocurre cuando el poder divino de la serpiente alcanza el séptimo centro, Sahasrara Chakra. Solo entonces uno es bendecido con el estado de supraconciencia, en el cual el ego se trasciende y se realiza el amor universal. Se experimenta la muerte de la realidad relativa de nombres y formas, junto con la completa evaporización de las diferencias entre sujeto y objeto. Alcanzar el centro de la coronilla es perder por completo la personalidad separada y fusionarse con el océano infinito de Sat Chit Ananda, o existencia, sabiduría y dicha absolutas. Me gustaría entonces expandir cómo vemos lo que sucede a partir de ese quinto centro y cómo se va a expresar incluso en nuestra verbalización esa experiencia, porque ya a partir de ese centro ni siquiera podemos verbalizar esa experiencia. En nuestra clase que nosotros vamos a tener sobre cada uno de los centros, recuerdo cómo Prabhuji nos trae un ejemplo de lo que le sucedía a este sabio, a este maestro iluminado que es Ramakrishna Paramahamsa. Y él nos trae un párrafo donde Ramakrishna está expresando su experiencia cuando la Kundalini sube a partir del quinto centro. Y lo vimos también aquí, como en el párrafo nos decía que la verbalización ya no es posible a través de ese quinto centro, ¿verdad? Que está relacionado con las cuerdas vocales. Ya ahora vamos a continuar entonces, y no sé si recuerdan cómo en nuestra clase anterior nosotros hablábamos sobre cómo diferentes sabios están comparando la Kundalini con una serpiente por el sonido que hace al ascender. Al mismo tiempo también la van a comparar porque la serpiente en general es una criatura que no ataca sin motivo. Sin embargo, puede ser muy peligrosa si se le perturba durante su descanso. Entonces, de igual forma, no es recomendable intentar despertar la Kundalini sin la guía adecuada y sin estar debidamente preparados. Estos intentos prematuros lo que pueden hacer es causar y reparar daños físicos y mentales. Por este motivo, la sadhana recomendada por un maestro experto cumple un rol tan importante en esta vía del Kundalini Yoga. El proceso al cual apunta el Kundalini Yoga consiste en un desplazamiento desde la diversidad hacia la fuente única. El avance en este proceso determinará el estado de conciencia del individuo. La transformación en el ámbito de la conciencia consiste en una expresión de la personalidad contraída, que nosotros le llamamos el ego. Desde el punto de vista relativo o dual, percibimos la dicotomía de la vida: espíritu y naturaleza, sujeto y objeto, Brahma y Shakti. La elevación de la Kundalini entonces deriva en una experiencia donde toda esta polaridad desaparece, para entonces nosotros emerger como la naturaleza absoluta que yace tras la multiplicidad. Como Prabhuji nos diría, todo es conciencia. La ascensión de la energía divina nos conduce
a una vida de dicha en la cual nosotros dejamos de percibirnos como algo o alguien separado de la existencia. Se produce la elevación de la naturaleza humana en pos de un reencuentro y fusión con el espíritu único. El despertar de la Kundalini es nuestro despertar, es nosotros abrir nuestros ojos a la realidad. Vamos a entrar entonces a lo que sería la última parte de nuestra clase de hoy, que sería el descenso de la Kundalini Shakti. Con relación al descenso de la Kundalini Shakti, nosotros vamos a leer el párrafo que encontramos en el Devi Gita, que nos dice: satisfaciendo a las deidades que presiden los 6 centros, mediante el ofrecimiento del fluir descendiente del néctar, una persona sabia guiará a la Kundalini de regreso por el mismo camino al centro de la raíz, Muladhara. Para el placer de los dioses que residen en los 6 chakras, lleva ese néctar a cada uno de ellos por el camino inverso hasta alcanzar el Muladhara. Y este párrafo lo encontramos en el Devi Gita del Devi Bhagavatam 7.35.51. Lo que vamos a ver en este específico parte del capítulo es el hecho de que por lo general nosotros vamos a ver cómo lo único que se enfatiza es el ascenso de la Kundalini desde el primer centro hasta el séptimo. Sin embargo, con lo que vamos a compartir a continuación, veremos cómo su descenso no es menos importante. Hay quienes creen que después de alcanzar los centros superiores, la Kundalini no vuelve a descender. Pero quien no comprenda lo que nosotros estamos llamando por descenso del fuego serpentino, nunca va a lograr comprender o entender cómo el iluminado actúa en lo mundano y lo terrenal. Lo que sucede es que después de la subida del Kundalini, esta emerge con Shiva y se produce esa fusión de Purusha y Prakriti, y esto va a erradicar la experiencia que nosotros tenemos de dualidad. Después de esa fusión de Shiva y Shakti, estos permanecen unidos en el Bindu, el cual posteriormente se va a dividir en 2 para que entonces la Kundalini descienda atravesando entonces el mismo camino por el cual ella ascendió. El ascenso es solo de la Kundalini desde el primer centro hasta el séptimo. Sin embargo, el descenso de esta va a ser tanto de la Kundalini como Shiva. Van a estar juntos y van a descender juntos. Vamos a ver, como en el libro nos explica, que todo aquel que vive su vida de manera extrovertida, esforzándose por dinero, poder, sexo, disfrute y placeres, es considerado un ser materialista, mientras quien vive una vida de introspección, tranquilidad y quietud, entonces es considerado espiritual. El materialista se va a mover en el terreno de estos 6 primeros centros que hemos mencionado. Estos pertenecen a lo externo. Mientras los únicos chakras que sean abiertos sean estos 3 primeros, nosotros vamos a continuar manifestando ese carácter superficial, ya que este trío de chakras funciona solo con relación a la subsistencia, a sobrevivir, a ese instinto animal que todos nosotros tenemos. La persona entonces que es considerada espiritual lo que hace es que aspira a los 3 chakras superiores, que son en sí introspectivos y subjetivos, y su dirección es hacia lo profundo de su interior. El conflicto entre el materialismo y la espiritualidad lo que hace es que fractura el ser. Nosotros deseamos ser más espirituales y esto nos va a conducir a reprimir y abandonar lo material. Nosotros creemos que la represión de los chakras inferiores nos va a conducir a ser más santos, a movernos solo en ese trío de los 3 chakras superiores. Sin embargo, en el ser iluminado funcionan todos los chakras, tanto los considerados bajos como los considerados elevados. Después de su unión con Shiva, ese poder serpentino va a reconstruir el sistema chácrico, pero esta vez Shakti no va a descender solo, sino que va a descender con Shiva. Entonces, todos estos chakras van a funcionar en un perfecto equilibrio y en armonía
entre lo que nosotros llamamos espíritu y la materia. Un verdadero ser religioso es tanto introvertido como extrovertido, es tanto materialista como espiritual, porque ha realizado la totalidad y por ende va a carecer de conflictos o de esa dualidad que nos caracteriza, tratando siempre de escapar de ciertas cosas y perseguir otras en esa persona iluminada, que es lo que estamos tratando de comprender con este descenso. Hay un equilibrio. Entonces no solamente van a funcionar esos 3 primeros chakras que representan esa extroversión, ese perseguir, ese materialismo, sino que también van a funcionar esos 3 chakras superiores que van a representar la subjetividad, la interiorización, van a representar la espiritualidad. Los 7 chakras están funcionando y no existe ese conflicto de escapar de los chakras inferiores para perseguir los chakras superiores. No existe esa fractura que nosotros como seres humanos tenemos. Antes del ascenso del poder de la serpiente, la mente ordinaria va a ejercer su dominio sobre nosotros como individuos. Con el regreso de esta será la conciencia trascendental misma la que se va a expresar a través de nosotros. Al elevarse la Kundalini y fusionarse con Shiva, va a desaparecer la personalidad. La vuelta de la Kundalini y Shiva va a marcar lo que sería el florecimiento de la individualidad. Ya para finalizar, me gustaría entonces que nosotros leyéramos el último párrafo de este capítulo, donde vamos a continuar profundizando sobre lo que es esta personalidad que acabo de mencionar y qué sucede cuando la Kundalini se fusiona con Shiva. La personalidad es una creación de la sociedad, armada con diferentes elementos externos. No es una unidad orgánica, no es integral. Está fabricada como un reloj, un radio, un automóvil o cualquier aparato mecánico. La personalidad es una colección de tornillos de gran diversidad de cabezas. Por su parte, la individualidad es una flor que proviene desde lo profundo de la existencia. La personalidad es una experiencia de separación, de desconexión de lo que nos rodea, mientras que la individualidad trae consigo la experiencia de una profunda comunión con todo y todos. Tras el descenso de la Kundalini se vive en un estado completamente diferente de conciencia. Se vive en un mundo, pero sin pertenecer a él. Qué bonito entonces cómo finaliza este capítulo hablándonos sobre la diferencia de movernos en este mundo por medio de una personalidad. Nosotros somos la construcción de esa sociedad como personalidad y la diferencia de despertar a esa individualidad, a esa conciencia de que estamos en el mundo pero no pertenecemos a él. Ese ha sido todo por el día de hoy. Esto concluye la primera sección del libro Kundalini Yoga, El Poder Está en Ti. Nosotros tenemos 2 secciones más. En la próxima sección y en nuestra próxima clase nosotros vamos a profundizar en cada uno de los chakras, iniciando por el primer centro, que es el Muladhara Chakra. Esa va a ser nuestra próxima clase. Y luego entonces la última sección ya tenemos lo que sería la sadhana o la práctica de este sendero del Kundalini Yoga. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que invierten en explorar con nosotros estos temas tan, yo diría que aclarecedores de este sendero. No sé si han visto todas las clases, si han notado cómo hemos ido profundizando y cada uno de los temas están relacionados entre sí, cada una de las clases que hemos dado, y nos hemos ido como digiriendo y enriqueciendo por cada una de las clases anteriores. Yo entiendo que una persona que
venga a esta clase sin haber tenido la experiencia de las clases anteriores. Entonces, creo que no va a ser tan fácil digerir toda la información que hemos compartido el día de hoy. Entonces, yo creo que si estás en esta clase y no has visto las anteriores, es sumamente recomendado que si se vean, que lo vean por orden. Y muchas gracias por el día de hoy. Jai Prabhuji.